Bueno, realmente muchísimos temas. Sí, Raúl Aragón arrancó y cerró con una frase muy contundente, ¿no? Este modelo, para que se sostenga, cierra con represión. Siempre le quiero remarcar a ustedes, cuando hablamos de economía 4D, es la cuarta dimensión de la economía, la dimensión social, y por eso nos ocupamos, más allá de que podemos o no mostrar cara de preocupados, nos ocupamos de la dimensión social. Y hablando de dimensión social, Raúl Aragón dice, este modelo cierra con represión. Ya hubo una señal en ese sentido, cuando el presidente anunció en un discurso que dio la posibilidad de utilizar las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con el control interno, ¿no? Que es algo bastante peligroso, pero que va en esa línea. Pero Aragón... También, discúlpame, también vamos a mencionar este tema por el paro del próximo lunes. También, de alguna manera, dentro del sector de camioneros, del moyanismo y demás, no estaban preocupados eventualmente por las amenazas o de que la causa se profundice y vaya o no vaya preso, sino estaban preocupados que en cualquier movilización haya infiltrados. Y este tema sí, en la sociedad argentina, es un tema delicado, porque la represión puede ser que vos veas en la televisión cara de gente golpeándose, o realmente que se te infiltre gente, que son maniobras diferentes, para de alguna manera debilitar o manchar la imagen de los dirigentes gremiales. Claro. Retomamos, Raúl Aragón, ¿es María Eugenia Vidal el plan B frente a la caída de la imagen presidencial? A ver, yo creo que si el presidente llega destrozado, llega necesitando no ser él el candidato para darle continuidad a la presencia, a la posesión de Cambiemos del Poder, la alternativa obviamente es María Eugenia Vidal. Lo que pasa es que no tiene cómo hacer campaña. Yo sé cómo haría la campaña, pero... o sea, si tienen dudas para la campaña de María Eugenia Vidal, señor, si me está tomando la cámara, lo tienen que contratar a Raúl Aragón. No se gasten, que no les voy a decir tampoco. No trabajo para ellos, no. Pero claro, ¿por qué se tiene una dificultad para hacer la campaña? Porque ¿cómo es la campaña? ¿Vamos a seguir haciendo estos cambios? No, porque llegó destrozado. ¿Lo critica? No, porque es su propia línea de gobierno. Sí. Es Scioli 2015. Claro, tiene un problema. Tiene un problema. Pero la diferencia con Scioli 2015 es que Scioli 2015 no tenía a la gente en la calle protestando. Esto va a tener un incendio en la calle. En ese contexto, hacer campaña, creo que ni María Eugenia Vidal lo puede hacer. Y mucho menos Durán Barba con marketing. Acá ya se terminó el marketing, digamos. Se terminó el marketing. Todos nosotros, todos hemos tenido que bajar nuestras pautas de consumo. Todos, hasta los que están mucho mejor que nosotros han tenido que bajarlo, y los que están mucho peor, ni te cuento. Quiero hacer una aclaración a lo tuyo. Salvo los que tienen dólares en el exterior, que a través de distintas figuras, Mamushka, Panama Paper, que a medida que perjudica al país, en sus finanzas personales se benefician, ¿no? Se benefician. Además, Duhovne la tenía afuera, ¿no? Sí. Caputo lo mismo, hace poco nos enteramos de las maniobras. El nuevo ministro Javier Iguacel también tiene Panama Papers, o sea, es una situación que ya está naturalizada. Es para que cuando se tengan que ir no tengan el trabajo de llevársela. Ya está fuera. Directamente afuera. Claro. Raúl, una consulta te quiero hacer. Desde tu análisis, yo comparto tu visión de la crisis y la conflictividad social creciente que pone en jaque al gobierno y cualquier estrategia electoral oficial lista para el año que viene. ¿Cómo ves en ese marco a la oposición? Bueno, la oposición... Hoy estoy medio urticante. La oposición, con salvedades, no toda la oposición, con excepciones importantes, es cómplice necesario de esto. Porque cuando vos le decís, sobre todo el liderazgo peronista, no todo el liderazgo peronista, la gran mayoría del liderazgo peronista, sea político o sindical, vos le decís, escuchame, se tienen que juntar todo y parar esto, no puedes dejar que firmen con el fondo. ¿Sabés lo que te contestan? No, ¿sabés qué pasa? Si hacemos eso... Y esto se cae y nos van a acusar a nosotros de haberlos empujado. Y tendría un costo político altísimo para nosotros. O sea, vos estás cuidando tu costo político, no estás cuidando el país. Claro. Vos estás cuidando tu capital político. Yo no te pago para que vos cuides tu capital político. Yo te pago para que hagas oposición responsable. Oposición responsable es votarle las leyes que hay que votarle a este gobierno, y lo hicieron, pero también es ponerle un límite a barbaridades como el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que bueno, ustedes son economistas, sabrán mejor, pero siempre es desastroso eso. Es desastroso. Y los ajustes, o las medidas, o los cambios estructurales, como le llaman ellos, no lo van a poder hacer. Ahora vos dijiste, discúlpame, la oposición es cómplice necesario. Sí. Y cuando decís es cómplice... Por omisión, ¿no? Por omisión, obviamente. Sí, puede ser por acción o por omisión. Pero, ¿a qué voy con esto? Es porque de alguna manera, bueno, tengo que cuidar mi provincia. Y este gobierno, como dice Jorge Asís, lo hace de buenos modales,
Me refiero al látigo y la chequera. ¿Responde el látigo y la chequera de los gobernadores, de las provincias, para que de alguna manera no le explote a ellos y por eso acompaña? Claro, pero ellos tienen un problema. Si acompañan, la tensión social abajo en sus provincias también crece. Sí. Y se los come a ellos. Sí. Y si no acompañan, viene el látigo y se va la chequera. Y entonces vuelven a tener el mismo problema. Por eso la única forma es, en vez de jugar este jueguito que están jugando, de no digo nada, arreglo, pido un poquito más, aprieto y después suelto, es una confrontación en serio, ponerle un límite en serio al gobierno con esta barbaridad del Fondo Monetario Internacional. Miren, la Argentina, en general las sociedades, son pendulares, ¿no? Sí. Hemos entrado en una pendulación que es populismo, neoliberalismo, ¿ah? Hubo dos presidentes que trataron de parar el péndulo y los asesinó a los dos. Uno fue Alfonsín, que veníamos del neoliberalismo homicida del gobierno militar, y terminó destrozado. Y Hasta por algunos propios también. Sí. Y de la Rúa, que veníamos del neoliberalismo menemista. Este no trató de parar el péndulo. Sí, lo llevó al extremo. Veníamos del populismo y lo llevó al extremo. Ahora, en algún momento tenés que parar el péndulo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que cada vez la oscilación es mayor, porque el populismo de Cristina fue extremo, muy extremo, y el neoliberalismo de este gobierno es más que muy extremo. Entonces, la oscilación es mucho más violenta, y los tiempos se van acortando. Entonces, por eso digo, cierra con represión. Y no tengas ninguna duda, vamos a hacer Grecia. Sí, no, sin duda. Porque no hay cómo salir. Sí. No hay cómo salir, la oposición no está funcionando. Claro, no hay cómo salir. Lo que me preocupa, por eso te preguntaba, es ese. Hago la misma lectura de que no veo. Yo vi con mucha preocupación que en la Cámara de Diputados el otro día ni el bloque del Frente Renovador ni el del Peronismo Federal. Bueno, te cuento, yo averigüé por qué no fueron. Vos le preguntás a uno, ¿por qué no fuiste? Y porque iba solamente el kirchnerismo y no iba el Frente el otro. Le preguntás al otro, ¿y vos por qué no fuiste? Porque iba a ir solamente el Frente Renovador. O sea, la excusa es que no iba a ir el otro, entonces no tenían quórum. Entra en una lógica de lo que yo vengo marcando, que gran parte de la dirigencia política en Argentina, con mucha mezquindad, está mirando el interés personal y la jugada chiquitita y el está capital perdiendo político de cada líder. Claro, y está perdiendo de vista la situación que atraviesa el país, que es dramática. Claro. Digamos, entonces, lo que vos decís, en lugar de ponerme a la altura de las circunstancias como algún líder opositor y que me eligió el pueblo para estar ocupando una banca y tratar de frenar este desastre que es el Fondo Monetario, especulo que si va a estar que si me siento al lado de que si me saca una foto con aquel. Entonces digo, el país no está en situación para que estén jugando ese juego, ¿no? Y aunque estuviera en una mejor situación, vos no podés jugar ese juego. No, claramente. O sea, hay excepciones. Yo creo que Moyano es una gran excepción. El tipo se le paró de mano y lo quisieron meter preso, carpeta, de todo hicieron. No se dio y mostró que se puede poner un límite. Ahora no le quieren homologar el acuerdo que hizo. Bueno, si cometen esa barbaridad, Moyano para el país. El primer paro va desde 3 días. Claro. Ahora se dirió. Homologarse, aún con acuerdo de los... Con acuerdo con los empresarios. Con los empresarios, que además los mismos empresarios dijeron, no me acuerdo, que el director de una de las cámaras empresariales dijo, sería un error no homologar el acuerdo. Pero vos sabés que, pero esto está ocurriendo y a uno le toca participar en distintos procesos paritarios. Vemos que el sector empresario, queriendo arreglar, está siendo presionado por el gobierno para siempre arreglar a la baja. Y acá volvemos a las señales con el Fondo Monetario Internacional, caída del salario real. Claro, y porque si no, si el aumento salarial acompaña el aumento del dólar, el costo salarial siempre va a ser alto, ¿no? Bueno, vamos si te parece, con Damián Regalini, empresario textil. Bueno, estuviste escuchando el programa, ya te seguimos en varios programas, pero bueno, ¿cómo lo estás viendo vos? Contanos un poco. Desde el sector más perjudicado. Del sector más perjudicado. A ver, si vamos a hacer una breve reseña, a título de introducción, hay un informe esta semana de la Universidad Nacional de Avellaneda que habla de caída de distintos sectores, sector automotriz con productos terminados nacionales un 25%, la caída del sector textil en materia de valor agregado un 40%, bueno, caída... Contanos vos, la caída de tu sector y específicamente dónde estás trabajando vos. Mirá, sí, la caída del sector, los números son los que vos acabás de dar. Se han perdido 30.000 puestos de trabajo del 2015 al día de hoy, desde que se instauraron estas políticas económicas. ¿Cuántos, discúlpame? Así que 30.000. ¿En tu sector? En el sector textil. En el sector 30.000. 30.000
Porque el informe de la UNDAP decía que había un acumulado de 63.000 en la industria. ¿no No, es cierto? se calcula que en el textil hay 30.000, Bien. entre SOIVA y Asociación Obrera Textil 30.000. Y después habría que contar toda la parte de informalidad, que se nuclea básicamente la parte en el sector de la confección, en donde no hay estadísticas, ¿no es cierto? Pero bueno, pasamos también del desempleo a la capacidad productiva. Bien, un tema que Es un dato- ocupó los titulares esta semana, que vos Sí. lo venís también hablando en distintos programas de televisión. Sí, que para mí es el un dato caso muy gráfico. Flandria, y me refiero a Luján, ¿no es cierto? Sí, Flandria, sí, ahí sí. en Un Luján, polo industrial. un polo textil de tejido plano de los más importantes del país, en donde en estos días se anunció que la empresa textil más importante del parque industrial va a cerrar sus puertas, va a frenar la producción durante 30 días. Esto es debido a que tienen mucha mercadería en las estanterías, no hay ventas, entonces dicen, ante los grandes costos de energía, los costos de salarios, etcétera, etcétera, preferimos frenar la producción 30 días, suspender a la gente se tiene que ir a la casa, apagar las máquinas y vender lo que tenemos en la estantería También del mes anterior. ¿no es Permitimos un cierto? segundito, hacemos un pequeño corte y retomamos. Dale, vamos. Bueno, retomamos, Damián, te interrumpimos, ustedes también, porque tuvimos un pequeño inconveniente con el audio. Bueno, Damián, estabas contando el tema de la cadena de pago, ¿no es cierto? Sí, la cadena de pagos también está complicada, fundamentalmente con los costos financieros. Estamos viviendo situaciones de locura. A ver, cuando ustedes como empresarios escuchan la radio, suponete que no tenés todo el tiempo para estar atrás de la rosca política y demás, dicen, LEVAC 47-48%. ¿Qué les produce a ustedes? Y mucha bronca. ¿Ah, sí? Mucha bronca y mucha preocupación, porque sabemos que esa tasa de interés del 47% mañana la vamos a sufrir en el banco. Las pymes nos financiamos con venta de cheques, Sí, es nuestra por eso. tarjeta de crédito. Digamos, la analogía con una familia que consume con una tarjeta de crédito, para nosotros es la venta de cheques. Hoy un banco, ¿qué tasa te cobra de interés por descontar un cheque? Y con todos los costos, una buena tasa la conseguís al 50%. Ahí te incluye impuestos, te incluye comisiones bancarias, 50%. Una buena tasa. Sí, sí, sí. Siendo Y cliente una buena calificado tasa. del Siendo banco. cliente calificado, que hoy es difícil. Claro. Hoy es difícil porque Ni la te cuento situación- si vas al circuito informal, digamos. Mirá, si vas a una financiera, ahí tenés que hablar de tasas del 90, del 100%, No, por eso. cifras astronómicas, Imposible. delirantes, muy cambiantes de día por día. Te digo 90 y por ahí me llama un colega cuando salgo del programa y me dice, ¿qué decís 90 si acabo de cambiar a 110 anual? Sí, sí, ¿Cierto? sí. Está muy, muy espinoso el tema. Para nosotros esta situación es muy preocupante porque vemos que se presentan los medios de comunicación y en la sociedad como un éxito. Esta nueva calificación que ha recibido la Argentina, para nosotros es preocupante que se festeje esto, porque lo que interpretamos los sectores productivos es que esto viene a consolidar la política económica del gobierno, es más dinero para que esta gente siga haciendo lo que viene haciendo. Hace muy poco el ministro de Economía dijo, la política económica no se mueve, no se cambia, y si no se cambia a nosotros nos duele eso y nos preocupa mucho. Mirá, yo ayer pensaba, nosotros los empresarios pymes, los pequeños productores, deberíamos hacer una calificación nuestra, ¿no? Para explicarle un poco a la sociedad que lo que se está presentando como mercado emergente para nosotros es mercado deprimente. Nosotros tenemos 3 o 4 indicadores que nos dan la pauta de cómo estamos y de cómo vamos a estar. El consumo. Bien. A ver, se sintetiza, ¿cayó? El consumo cayó, lo vemos. Mucho. O sea, sí, yo por ahí lo omito porque digo, bueno, ya es sentido Todo el mundo común, habla de eso. está instalado. Ayer veía un informe en la tele de estos clubes del trueque, en donde escuchaba gente que cambiaba ropa por alimento. Así que imagínate que esa ropa por alimento implica caída de consumo de alimento, caída de consumo de ropa. Bueno, pero cayó el consumo, pero sin embargo, del punto de vista mediático, te encuentran
que los lápices aumentaron y varios titulares de los diarios aumentó el consumo de lápices. Porque estamos viendo que está esa batalla comunicacional para no tirar tantas pálidas en materia de consumo. Usted como empresario, cuando ves este cerco mediático, ¿qué sensación le genera? Mirá, por eso estamos acá, por eso conformamos distintas agrupaciones políticas. Nosotros, en mi caso, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo, porque lo que queremos es explicar a la sociedad, a los dirigentes, a los periodistas, cómo se está viviendo en la realidad. Nosotros queremos ponerle voz a lo que nos pasa a los pequeños productores y lo que le pasa, que al fin y al cabo es lo que le pasa a la gente, porque nosotros tenemos estamos muy consustanciados con la gente, con el consumidor, porque son nuestros clientes. El 95% de las empresas que existen en Argentina viven de lo que venden en el mercado interno. Quiero agregar otro tema, consustanciado con el consumidor y también con sus empleados. Por supuesto. Porque una gran empresa multinacional, como ocurre varias que nombramos, despiden de a 1000 personas y hay un gerente y un filtro ahí, y ustedes cuando la cosa no va ponen la cara con la misma gente que los acompañó en proceso de crecimiento, ¿no? Sí, es una situación, digamos, de afinidad, de cariño, si querés, que se va armando con la gente. Tal vez afinidad para no entrar en una cuestión que es ya es interpersonal, intrapersonal, ¿no? Sí, subjetivo, tal cual. Sí. Pero también hay una cuestión objetiva. O sea, acá hay que pensar un poquito. Si nosotros le pagamos mal a nuestros empleados, nosotros los pequeños productores no podemos pretender hacer negocio ganándole a nuestros empleados 500 pesos. Nuestro negocio es, en mi caso, vender medias. En el caso de un fabricante de juguetes, vender juguetes. Y si lo pensamos, más allá de la subjetividad, como vos decías, acá hay una cuestión lógica y económica. Si nosotros pagamos buenos sueldos, después van a venir esos sueldos de nuevo a nuestras fábricas a consumir productos. Sí. ¿Está bien? Porque bien, consumo, primer dato. Segundo dato que... Segundo dato, sí. Costos. Bien. Costos, ¿no es cierto? Hoy... Ahí está, tocaste un tema costos, pero vamos a hacer una pregunta de alguna manera provocadora. Subió el dólar, entonces, bueno, muchachos, ahora que subió el dólar, ustedes van a poder producir y vender más. ¿Qué respondés? Que no. Que no, porque, a ver, es como analizar una variable como... virtuosa en sí misma, y las variables siempre funcionan en relación a otras variables, ¿no es cierto? Si a mí me devalúan en otro escenario, tal vez me beneficie, claro. Probablemente, seguramente me beneficie. Sí, si vos me devalúas en un escenario de consumo deprimido, de importaciones abiertas, de tasas de intereses que son una locura. Estás subiendo las tarifas, ¿eh? De aumento de costos, la inflación del tema de los costos, que con unos costos altísimos que no puedo trasladar a precio. Recién Raúl mencionaba el tema. Y la verdad que es como si a una familia le sacan, le roban el auto, le roban la casa y le dan un chupetín. El chupetín está bueno, pero devolverme la casa, devolverme el auto. Y ahora, ustedes desde la asociación del sector PYME, la gestión de Cabrera, Francisco Cabrera, al frente del ministerio, tengo entendido, y hubo muchos representantes del sector acá que me decían, no tiró un centro. No Fue un hubo fracaso. Una media. Fue un fracaso. ¿Tienen alguna expectativa? ¿Se comunicaron con la gestión ahora de Dante Sica? Bueno, está empezando. Mira, es muy nuevo. Fuimos víctimas de la lógica política de este gobierno, ¿no es cierto? Porque hubo reuniones, nos recibieron, nos atendieron muy bien, y cuando alguien leía, digamos, en los medios de comunicación entrevistas y discursos, te hablaban de producción, de pyme, de exportación, todo muy lindo, te escuchaban, te decían qué terrible lo que les pasa, y bla, 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 pero después en los actos hacían todo lo contrario de lo que decían en los medios que iban a hacer, ¿no es cierto? Este gobierno nos habló contundentemente, no con las palabras, con los actos. Y los actos son, digamos, producto, o sea, han generado esta situación, ¿no es cierto? De consumo a la baja, de costos terribles, de tarifazos terribles. La tercera variable, para seguir, digamos, es la parte financiera, digamos. La venta de cheques. La venta de cheques. Y por último, las importaciones. Estamos viviendo una situación de importaciones abiertas, pero de manera irracional. Porque uno puede competir. No hay que tenerle miedo a la competencia. Pero de manera irracional, agarrando los stocks que sobran en el mundo, porque el mundo está sobreofertado, en un momento en donde todo el mundo está cuidando sus puestos de trabajo. Donde Donald Trump defiende su propio sector, su propia industria. Es una locura. ¿No? Entonces, si nosotros tendríamos que hacer un indicador, ¿no es cierto?, que conjugue de alguna manera, habría que hablar con un especialista, con un técnico, que conjugue estas variables, por ahí se me olvida alguna, y que dé una pauta de cómo estamos nosotros. Yo te repito, esto pensado muy rápidamente, este es un mercado deprimente, no es un mercado emergente, ¿no es cierto?
porque la situación esta no va a cambiar. Lo dijeron ellos, no lo decimos nosotros. Sí. Y sabés que claramente yo veo con preocupación que hay una intención clara del gobierno atrás de esto, porque digo, en este golpe a la pequeña y la mediana empresa, lo que se va generando es en economía le llamamos ejército de reserva, ¿sí? Un conjunto de trabajadores, los 30.000 del sector textil que vos marcás, otro tanto de otros sectores industriales, que van quedando sin trabajo y que eso es lo que permite reducir los salarios, sobre todo los salarios en dólares, a grandes corporaciones vinculadas con la exportación. Hay una intención atrás de eso, que yo veo con mucha preocupación, ¿no? Porque digo, obviamente que uno desde su visión, y ustedes comparten, lo que se quisiera es fortalecer el mercado interno, a contramano de esto. Sí, tal cual. Mira, yo escucho mucho, los escucho mucho a ustedes, escucho mucho a otros economistas que nos vienen anunciando que uno de los objetivos de este gobierno, de alguna manera condicionado por el establishment internacional, es bajar los salarios del pueblo argentino en dólares, ¿no es cierto? Eso no nos sirve a nosotros. No nos sirve porque la industria argentina no es una industria exportadora. Para ser una industria exportadora nos tiene que dar tiempo. No hay ninguna industria de ningún lugar del mundo y de ningún momento de la historia que se haya convertido en exportadora del día de la mañana, sin una protección del Estado, hay que decirlo con nombre y apellido, protección del Estado o cuidado del Estado. No digo cerrar la economía, pero cuidado. Entonces, ¿para qué nos sirve un salario bajo en dólares a nosotros? No nos sirve, nos mata. A ver, en materia comunicacional, cuando vos decís protección del Estado, se lo vamos a dejar a Raúl Aragón. Sí. Te tildan o de populista o de comunista cuando decís protección del Estado, ¿no? Sin embargo, Donald Trump en Estados Unidos está jugando ese juego, ¿no? Pero yo creo que bueno, uno puede usar palabras por ahí más simpáticas para la opinión pública y hay que buscarle la vuelta. Uno puede decir administración del comercio, puede llamarlo como quiera, ¿no es cierto? Pero, disculpa, otro tema te van a decir, pues yo estoy tratando de ver lo que vamos viendo la reacción que hay cuando se comunican con nosotros. Bueno, no, proteccionista, es ineficiente. Que haya muchas importaciones para que sea eficiente. Vos tenés una fábrica, porque con 10 empleados, sos competitivo. A mí me han dicho en algún momento que era prebendario, que yo lo único que sabía hacer era llorar y vivir del Estado. Sí. A la persona que me dice eso, la invito, la invito a mi fábrica, a que venga y vea. Yo tengo tecnología comprada de última generación, máquinas que son, la más vieja es 2013. Lo invito primero a que vea mi fábrica, mis máquinas, los chicos que trabajan conmigo, la capacitación que tienen, mis costos, le abro la información que quiera, primero. Y segundo, le digo, señor, infórmese, estudie, porque la historia te demuestra que las industrias de los países más importantes que todos admiramos han sido protegidas por los estados. Sí, claro. Vamos con Raúl Aragón. Quería acotar algo, Raúl, recién en función de lo que escuchaba. Sí, brevemente. Yo creo que lo que está haciendo este gobierno, primero, esta es la patria administrada por sus propios dueños. Sí, ese es un gran problema. Porque antes venían gerentes de ellos. No, estos son los sectores de la economía concentrada. Y están diseñando un país que les es funcional a sus objetivos, digamos, ganar plata. Lo que están haciendo es reformando la estructura social de Argentina. Nosotros hoy tenemos 10% de clase alta, 20% media, 70% de clase baja. Entre eso tenés 40% que trabaja, el 30% en la pobreza. Esa estructura no les sirve. Además, para tener esa estructura tenés que tener un país con capacidad industrial exportable, porque si no, no se sostiene. Ahora, ¿qué es lo que quieren ellos? Volver a un país como en 1910, que es agro, minero, exportador. Punto. Y con el negocio financiero metido ahí adentro. Cuando vos establecés este paradigma, ahí de alguna manera me cierra la idea cuando quieren compararnos con Chile, ¿no es cierto? Claro, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Esto de bajar los salarios, de bajar el poder real salarios en dólares, lo que hace es, ustedes son economistas, lo que hace es que un sector de la clase media pasa a clase baja. Y un sector de la clase baja pasa a la pobreza. Entonces te van a modificar la estructura social de manera que el país pueda funcionar en términos internacionales, con lo que entra por las exportaciones de las riquezas, de los recursos. Vienen por los recursos. Porque, a ver, ustedes son economistas, ¿cómo vas a hacer para pagar esta deuda? No, claramente. ¿no? Okay. Yo creo que vamos Entonces, a ir cuando no la puedes pagar, ¿sabes qué te van a decir?
escúchame, pero vos tenés el litio, ¿no? Sí, tengo litio. ¿Y qué más? Y tengo vaca muerta, qué sé yo. ¿Y agua cómo andamos de agua? No, agua también, tengo el acuífero guaraní. Vienen por los recursos. Sí, y en algunos títulos... Está pareciendo Pino Solanas, ¿eh? En algunas emisiones... Bueno, no me ofendería. Más joven, Raúl. En algunas emisiones de deuda, explícitamente hay cláusulas que apuntan a los recursos naturales como garantía, es cierto lo que marcás. Sí. Y hay que tener mucho cuidado. Bueno, se nos va Ahora, el programa, Gustavo. Sí. Una última cosa, voy a repetir. No llegamos a ese punto. Cierra con represión. Sí, esa es la frase de esta noche. Es esa realmente fuerte, y preocupante. contundente, preocupante y que compartimos, lamentablemente. Digo, vamos a un escenario de esas características. Gracias, Raúl, gracias, Damián, por haber estado acá esta noche, contarnos sus visiones y en primera persona la situación que estamos atravesando. Recién me miraba el monitor, estamos muy uniformados hoy, ¿no? No, sí, obviamente. Bueno, ayer fue un día patrio. Vos decís que por eso el celeste. Claro, sí, estamos uniformados. Señores, nos vemos la semana que viene con mucho más Economía 4D. Chau. Chau. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Aquilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud.